Chicos, muy buenas tardes. El día de hoy continuamos con las exposiciones en la Semana Internacional de Gastroenterología. En- Nos tocaría el tema sobre pancreatitis. Mencionarles que al finalizar la ponencia enviaremos el link de quizzes con las 10 preguntas. El link, chicos, estará fijado en el chat en vivo, así que estén pendientes, por favor. Y también tenemos una sorpresa para ustedes al finalizar la ponencia, así que también atentos. Y recordarles que tienen que aprobar 8 quizzes para obtener el certificado, chicos. Bien, sin más que decir, presentamos a nuestra ponente, quien es la universitaria Jacqueline Michel Dubon. Ella es estudiante del cuarto año de Medicina Humana en la Universidad San Carlos de Guatemala. También es embajadora del grupo CTO y el Sevier Medicina. Pertenece al miembro de CIPEMED oficial y es creadora de contenido médico en Meditips. Le damos la bienvenida, Jacqueline. Muchas gracias por el apoyo a nuestras sociedades organizadoras. Te damos la bienvenida y ya puedes comenzar con la ponencia. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Para mí es un gusto por estar aquí con ustedes y aportarles un poquito con esto que es el tema de pancreatitis. La verdad, pancreatitis es muy extenso, demasiado grande. Entonces decidí centrarme en lo que es una pancreatitis aguda para que podamos abarcarlo bien sin que sea tedioso para ustedes. Empezando, pues para siempre entender una enfermedad tenemos que recordarnos la base de la fisiología y la anatomía de esta para entender que se nos está alterando. Entonces, vamos a recordar que el páncreas va a tener dos funciones. Va a tener una función endocrina y una función exócrina. ¿Sí? Recordando que la función endocrina viene por medio de los islotes del páncreas, donde están las células alfa y las células beta, que son las encargadas de lo que sería la insulina y el glucagón, que no viene al tanto en la fisiopatología de lo que es la pancreatitis, pero sí tenemos que recordar que están estas células. Sobre esto vamos a encontrar lo que son los acinos pancreáticos, y donde están los acinos pancreáticos es donde va a estar la función exócrina, que es donde vamos a encontrar enzimas como lo sería, por ejemplo, la tripsina. Siempre recordándonos que el páncreas es un órgano alargado que va a constar de cabeza, cuerpo y cola. Va a tener un conducto pancreático que se une con lo que es el conducto colédoco para formar lo que es la ampolla de Vater. Es decir, va a tener un conducto que se va a unir con lo que es la secreción biliar por parte del hígado y la vesícula. Cuando hablamos de pancreatitis aguda, pues el nombre rápido nos da a entender que estamos hablando de una inflamación como tal, ¿sí? Entonces, la pancreatitis aguda va a ser un proceso inflamatorio agudo del páncreas que puede tener repercusiones variables tanto locales como sistémicamente. Generalmente suele ser leve, pero en un tercio de los casos la evolución es un poquito más elevada hacia la morbimortalidad, ¿sí? Eh, es la entidad gastrointestinal más frecuente en pacientes hospitalizados, de 13 a 45 por cada 100.000 habitantes. Tiene mayor incidencia en hombres de raza negra y de 5 por cada 100.000 pacientes que presentan la enfermedad son alcohólicos. Entonces entramos a lo que es la etiología y que en cierto punto también nos afecta en lo que serían nuestros factores de riesgo, ¿sí? Primero vamos a ver que las podemos agrupar tanto en lo que es la causa como tal o pues por ciertos efectos que va a tener en la alteración fisiológica de nuestro páncreas. Para que sea un poquito más fácil de analizar, se las coloqué aquí como más agrupados de manera fisiológica. Por ejemplo, vamos a ver lo que es una alteración obstructiva, ¿sí? Que entre las alteraciones obstructivas vamos a encontrar principalmente la litiasis biliar, que es un 40% de la etiología de estos pacientes. Es la mayor causa de la pancreatitis. Eso sí, tenemos que recordar, y es bien importante, que un lito vesicular tiene que tener más de 5 milímetros de tamaño para que pueda conducirnos hacia una pancreatitis aguda, ¿sí? ¿Qué también podemos encontrar en obstructivas y por qué no solo es litos?
También podemos encontrar lo que son tumores pancreáticos o tumores ampulares. Son un poquito más raros, pero siguen entrando en lo que son obstructivas. Vamos con lo que son toxinas y fármacos. Cuando hablamos de toxinas y fármacos, pues en toxinas encontramos lo que es el alcohol, tanto el alcohol etílico como el alcohol metílico. Para que un paciente presente pancreatitis tiene que al menos consumir más de 100 miligramos de alcohol por 5 años, ¿sí? Tiene que ser mayor a este. Eh, También entre las toxinas y fármacos, pues ya encontramos lo que son fármacos en sí. Aquí podemos encontrar los antirretrovirales como es la didanucina, tetraciclinas, algunos diuréticos, pero son de porcentaje mucho menor, ¿sí? Luego encontramos lo que son metabólicas, y aquí hay una bien importante, es la hipertrigliceridemia y la hipercalcemia. Y la hipercalcemia no mucho se toca, no mucho se conoce, no le hacemos mucho énfasis, pero la hipercalcemia es bien importante porque cuando miremos la patogenia vamos a entender cómo esta puede llegar a repercutir en lo que sería la patología de la pancreatitis. Luego encontramos traumatismos, que puede ser tanto un accidental, un traumatismo cerrado de abdomen, como un iatrogénio, que puede ser un posoperatorio o por un ERCP. Encontramos los hereditarios, los inmunitarios, eh, también infecciosas. Entre las infecciosas encontramos virus y bacterias, como es el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis A, el Epstein-Barr, el Coxsackie, virus que generalmente encontramos en lo que es todo el sistema gastrointestinal, y bacterias como el Mycoplasma y el Campylobacter jejuni. Vasculares, y en vasculares vamos a ver alteraciones primero como isquemia reperfusión, ¿sí? También podemos encontrar lo que es embolias y ya la vasculitis, que va a ser consecuencia de, por ejemplo, un lupus eritematoso o una hipertensión maligna. Y por último tenemos la idiopática, que es del 15% de los casos, pero generalmente 2 de los 3 pacientes que decimos que es idiopático le vamos a encontrar microcálculos, así que realmente no es idiopático. Pero cuando no logramos dirigir nuestro diagnóstico hacia alguna de estas causas directas, pues nos vamos con la etiología idiopática. Patogenia. Realmente, cuando hablamos de la patogenia, tenemos que recordarnos de la secreción exócrina, la secreción enzimática. Y el páncreas, al igual que algunas otras enzimas gastrointestinales, tienen una presentación bien importante, ¿sí? Es la presentación en tipo zimógeno. Cuando hablamos de zimógenos, estamos hablando de que presentamos una secreción inactiva y que se activa hasta que se encuentra en el medio ideal. ¿Por qué esto es importante? Porque nosotros estamos secretando enzimas pancreáticas que normalmente pueden producir proteólisis. Si nosotras las secretamos desde el momento inicial de esta manera, en forma activa, pues vamos a conducir a una destrucción del páncreas. Por eso es que se secretan de forma de zimógenos, ¿sí? Va inactiva hasta que se necesita y así no causó daño a las células acinares. ¿Qué es lo que pasa en la patogenia? Y aquí es donde juega un papel bien importante lo que es el tripsinógeno, el quimiotripsinógeno, todo lo que son las enzimas proteolíticas que vamos a encontrar. El tripsinógeno, cuando se secreta generalmente en el duodeno, se activa por la enterocinasa A-tripsina, ¿sí? Cuando tengo una activación anterior a lo que es duodeno, estoy en lo que es una fase inicial de la pancreatitis, ¿sí? Es cuando empiezo con una destrucción de células acinares para lo que sería el páncreas. ¿Qué es lo que me puede producir esta activación intraacinar? Vamos a hablar, por ejemplo,
cuando tenemos una alteración en la membrana celular, cuando tenemos una alteración en la regulación de esta, y aquí es donde juega un papel importante los niveles de calcio. Los niveles de calcio pueden llegar a producir una activación temprana. Y cuando tenemos toda esta destrucción del páncreas en su primera instancia a causa de las enzimas, es la fase inicial de la patogenia de la pancreatitis. Luego, procedemos a lo que es la segunda fase. Si nosotros producimos daño en cualquier parte del organismo, vamos a tener una reacción, ¿sí? Entonces, esta reacción nos va a producir una activación de lo que sería una activación de las defensas del organismo. Entonces, sobre la proteólisis que ya me causó en el páncreas, voy a tener quimioatracción, secuestro de leucocitos y macrófagos en el páncreas. Y generalmente aquí es donde encontramos que ya está hematizado, que ya tiene colecciones peripancreáticas, porque está quimioatrayendo a todo lo que es la reacción inflamatoria. Y en la tercera fase, pues ya no solamente estamos viendo la alteración local del páncreas, sino que las mismas enzimas proteolíticas y las citocinas que ya atraje por la misma inflamación va a liberarse del páncreas y va a llegar hacia órganos distales. Entonces, en grandes rasgos, esta es la patogenia de la pancreatitis, siempre recordándonos que es por la misma desregulación de una enzima que debió haber sido secretada como un zimógeno. Ahora, llegamos a lo que es el interrogatorio. Y aquí tenemos que saber que la pancreatitis se va a desarrollar en lo que sería una fase temprana o una fase tardía. Cuando hablamos de fase temprana, estamos hablando de que es menor de 2 semanas y tardía es mayor de 2 semanas. ¿Cómo va a llegar el paciente? ¿Qué me va a decir cuando yo lo interrogue? Primero, el síntoma inicial es un dolor abdominal, ¿sí? Puede ser leve a intenso, llega a incapacitar al paciente y lo que es bien importante que tenemos que aprender a reconocer para saber que es un dolor típico pactoneumónico de una pancreatitis es que es un tipo de dolor en banda, ¿sí? Inicia generalmente en epigastrio, se dirige por todo lo que es cuadrante superior izquierdo hasta llegar en la mayor parte de los casos a región lumbar, ¿sí? Ahora, en el examen físico, ¿cuál va a ser la clínica que yo le voy a ver al paciente? Primero va a tener una fase de angustia, de dolor y de ansiedad. Va a tener febrícula, no siempre se presenta, no necesariamente. Va a estar taquicárdico, hipotenso. En algunos casos, cuando la pancreatitis ya ha evolucionado a su última fase, pues va a estar en un estado de choque. Podemos ver a veces que va a haber ictericia, la ictericia es poco frecuente y tenemos que saber que la ictericia pues nos orienta un poquito más a una etiología obstructiva, ¿sí? Porque estamos hablando en alteraciones de bilirrubina primarias generalmente. Se puede encontrar hallazgos pulmonares en el 10 al 20% de los pacientes. Hay derrame pleural, voy a escuchar estertores, puede haber atelectasia y este es bien importante que sepamos que es un factor de riesgo de un mal pronóstico para el paciente. Vamos a encontrar lo que son nódulos eritematosos, disminución de ruidos intestinales a consecuencia de la inflamación del páncreas, una pancreatomegalia que no es muy común y cuando ya presentamos lo que es una necrosis hemorrágica del páncreas, vamos a encontrar el signo de Colen, que es, creo que no se alcanza a diferenciar qué parte del cuerpo es, pero la que ustedes van a encontrar del lado izquierdo es la presencia de equimosis en lo que sería el lado, los flancos de el abdomen
y el de Turner, que es la misma presencia, pero alrededor del ombligo. Estos ya nos dicen que estamos ante una pancreatitis necrótica hemorrágica, ¿sí? No necesariamente un paciente de pancreatitis aguda va a presentar estos últimos dos. Ahora, estudios de laboratorio para el paciente. Primero, y las que siempre les van a decir y las que siempre van a ver, es la amilasa y lipasa. Pero es algo que tenemos que conocer muy bien, tenemos que identificar, y es que, pues si bien la amilasa sérica también se eleva en lo que es una pancreatitis porque es producida por el páncreas, no solamente la produzco en el páncreas. ¿Por qué puedo aumentar o por qué puedo tener macroamilasemia de origen no pancreático? Puedo tener insuficiencia renal, puedo tener una patología de glándulas salivales, puedo tener quemaduras, puede haber patología biliar, úlcera péptica perforada. Hay muchas causas de hiperamilasemia que no necesariamente me estén diciendo que es una pancreatitis, ¿sí? La amilasa sérica pues tiene que estar 3 veces mayor de lo normal, igual que la lipasa, para que puedan ser diagnósticas como tal. Pero si yo encuentro un paciente que tiene eh, una amilasa elevada y una lipasa normal, no es pancreatitis, ¿sí? Porque no estoy aumentando la que es específica del páncreas, ¿sí? Amilasa elevada no es diagnóstica de pancreatitis. Sí apoya, pero no es diagnóstica. Ahora, la lipasa sérica es mucho más sensible y mucho más específica que la amilasa, y por eso es el marcador recomendado para el diagnóstico. Se asocia con la amilasa pues por el mismo rendimiento diagnóstico, y si la lipasa se eleva, entonces ya descarto cualquier otro diagnóstico que pueda ser propio de una hiperamilasemia. ¿Qué es lo que pasa? Y que generalmente la amilasa se eleva en las primeras horas, de 2 a 12 horas del inicio de la clínica, y la lipasa solo está de 4 a 8 horas en su elevación. Pero la amilasa llega a un pico de 12 a 24 horas y la lipasa hasta las 24 horas. Y la lipasa dura muchísimo más tiempo elevada, casi una semana, 2 semanas, a comparación de lo que sería amilasa, que dura de 2 a 5 días. Siempre recordarnos que pues es más sensible y más específica la lipasa, ¿sí? Ahora, leucocitosis, vamos a encontrar leucocitosis con neutrofilia, y generalmente este va a ser un fenómeno reactivo por la misma inflamación. Una hemoconcentración por deshidratación al aumentar el tercer espacio. Vamos a ver una hiperazoemia prerrenal, que quiere decir que vamos a tener un aumento en lo que es el BUM, que va a ser mayor a 2 miligramos por 100 mililitros. Una hiperglucemia y una hipercalcemia en el 25% de los casos. Ahora, criterios diagnósticos, ¿sí? El diagnóstico se va a establecer con 2 de estos 3 criterios diagnósticos. Olvidaba mencionarles que la elevación de amilasa y lipasa es diagnóstica, mas no me indica el pronóstico del paciente, ¿sí? Que la amilasa y la lipasa estén 20 veces elevada no quiere decir que la pancreatitis está 20 veces más riesgosa, ¿sí? Es diagnóstica, pero no prognóstica. Ahora, ¿cuáles son los 3 criterios diagnósticos? Vamos a ver primero el dolor típico en epigastrio, que irradia a veces al dorso, que es el dolor de en banda. Vamos a ver que hay incremento de 3 tantos más del nivel basal de lo que sería
lipasa, amilasa o las dos juntas. Y signos confirmatorios de pancreatitis aguda en estudios imagenológicos topográficos de abdomen, un TAC de abdomen, pero generalmente me voy a basar en mi diagnóstico por el primer y el segundo criterio. Un paciente que tiene pancreatitis va a tener el primer y el segundo criterio positivo y no es necesario que recurra a la imagen para diagnosticar. Va a ser muy, muy raro. Sobre eso, pues en un paciente que tiene pancreatitis es recomendable hacer un TAC de abdomen mínimo 48 horas después. Recomendable 72 después del inicio de la clínica, mínimo si es de mucha urgencia 48. Entonces, si me llega un paciente a la emergencia con 24 horas de evolución con el dolor, no le voy a hacer un TAC, no tengo el tercer criterio. Y si yo lo voy a ingresar porque creo que tiene una pancreatitis, puedo cumplir con los primeros dos criterios diagnósticos. Ahora, en la intensidad y para la intensidad utilizamos lo que es los criterios de Atlanta, que son los que más se utilizan, y estos nos va a dar una clasificación según la gravedad, ¿sí? Vamos a ver que la clasificación leve va a ser del 75% de los pacientes y tiene recuperación espontánea de 3 a 7 días. ¿Qué es lo importante de esta? Los pacientes no van a tener fallo orgánico y no van a tener complicaciones ni locales ni sistémicas, ¿sí? Está con la clínica de pancreatitis, pero no tengo complicación, no hay fallo orgánico. Y generalmente pues remite espontáneamente. Ahora, una moderadamente grave o una moderada voy a tener o presencia de complicaciones locales o sistémicas, ¿sí? No va a existir una insuficiencia persistente y puede presentar resolución en 48 horas. Y por último, vamos a encontrar las graves, que van a tener una insuficiencia persistente en los órganos. Es un fallo orgánico, único o múltiple que dura más de 48 horas. Entonces, esto sí es bien importante que lo sepan, eso no se nos puede olvidar. Tenemos que aprender a clasificar al paciente según la gravedad. Leve, remite espontáneo, no tiene complicaciones ni locales ni sistémicas, ¿sí? Moderada, tiene una de las dos complicaciones, remite en 48 horas, pero no tiene falla orgánica persistente. Y la grave, pues, está después de las 48 horas y sí tiene una falla orgánica persistente. Ahora, estudios de imagen. Y los estudios de imagen, pues, nos sirve para clasificar nuestra pancreatitis según morfología. Acabamos de clasificarla según gravedad y esto nos va a servir para clasificarla según morfología, ¿sí? Vamos a tener lo que es una pancreatitis edematosa intersticial, en la mayor parte de los casos, del 90 al 95% de los casos. En otras bibliografías van a ver que dice 85-90. Llega a variar, pero realmente lo importante es que sepamos que edematosa intersticial es muchísimo mayor que lo que sería en un paciente con pancreatitis necrótica. Lo que les digo, el estudio de imagen, el gold estándar para la pancreatitis es una tomografía computarizada de 3 a 5 días dentro de la hospitalización. La requiero muy de emergencia, pues la realizo en 48 horas, pero realmente lo mejor es que se realice 76 horas después del ingreso del paciente, ¿sí? ¿Qué vamos a encontrar en una pancreatitis edematosa intersticial? Pues primero es más frecuente y más benigna. Vamos a ver que se encuentra una glándula tumefacta, con edema, tiene infiltrado de polimorfonucleares y podemos encontrar colecciones líquidas, peripancreáticas o los pseudoquistes. Ahora, cuando hablamos de una pancreatitis necrosante, pues ya estamos hablando de un 5, 10, 15%
el parénquima pancreático pues ya no va a tener un medio de contraste, no presenta intensificación por la misma manifestación de la necrosis que se va a encontrar, ¿sí? Van a ser zonas hipodensas y pues esta nos va a dar un peor pronóstico. Si se dan cuenta, aquí tenemos una pancreatitis, esta es edematosa, y si miran, pues tenemos pequeñas colecciones al lado de lo que es el páncreas en esta parte. Creo que sí les marca mi puntito de donde lo estoy viendo. Ahora, con los mismos, con la misma imagen, con lo que yo ya vi, puedo tener muchos más criterios prognósticos. Entre estos, pues encontramos lo que es la escala de Baltasar, que también nos sirve para clasificar hallazgos según una imagen. Y vamos a tener dos tipos de scores. Y estos scores los vamos a juntar para saber eh, cuál es la probabilidad de mortalidad del paciente. Si empezamos con la parte de arriba es el criterio de Baltasar para un ATAC sin contraste, ¿sí? Entonces va de 0 a 4. Como pueden ver, grado A, un páncreas normal. Grado B tiene un aumento focal o difuso del tamaño, que quiere decir que está un poquito dematizado. El grado C es un páncreas ya anormal, tiene inflamación peripancreática, ya tiene colecciones peripancreáticas. El grado D ya tiene mínimo una colección intrapancreática y el grado E tiene más de 2 colecciones y puede también tener gas retroperitoneal. Dependiendo de en qué parte encontremos a nuestro paciente, pues le damos un punteo en este score. Y en el segundo score, pues ya estamos clasificando la necrosis. Para esto necesitamos hacer un ataque con contraste. ¿Y por qué con contraste? Porque dijimos que un paciente que tiene un páncreas necrosado no va a tener una buena respuesta al medio de contraste. Voy a ver zonas hipodensas, zonas por donde no pasa. Entonces, pues tengo el mismo score con punteos que dependiendo de qué porcentaje del páncreas está necrosado, me va a dar punteos. Si el 0% del páncreas está necrosado, pues tengo 0 puntos. Si menos del 30, tengo 2 puntos. Del 30 al 50, 4 puntos. Y más del 50, 6 puntos. ¿Qué hago con estos dos scores? Pues lo sumo. Digamos que mi paciente tiene un páncreas anormal con inflamación peripancreática, tengo 2 puntos, y no tiene nada de necrosis. Entonces 2 más 0, pues tengo 2 puntos. Y aquí en este cuadrito tenemos que está del 0 al 3 con baja probabilidad de mortalidad. Ahora, si yo tengo un paciente que está en grado D, con una colección intrapancreática, tiene 3 puntos y tiene lo que es el 30, menos del 30% de necrosis en el páncreas. Tengo 3 más 2, 5, está en la posibilidad media de mortalidad. Y nos vamos por último, digamos que tenemos un paciente con 2 o más colecciones, tiene 4 puntos en este score sin contraste y en el score con contraste tiene más del 50% del páncreas necrosado. Entonces tengo 10 puntos y tengo alta probabilidad de mortalidad. Para gravedad, pues le puse aquí lo que son los criterios de Ransom, que la verdad es como que el más importante, el más utilizado. Si se dan cuenta, de la misma manera me da un pronóstico del paciente, ¿sí? Me evalúa la gravedad de la enfermedad, porque siempre termino evaluando lo que es la mortalidad. Estos son los criterios que sí me dan un diagnóstico de mi paciente, sí me interpretan cómo está la enfermedad. Si se recuerdan, habíamos dicho que la lipasa y la amilasa, aunque me dicen si la tiene, no me dice en qué grado, cuál es su riesgo de mortalidad, no me dice cuál va a ser su evolución, simplemente me dice sí. Estos sí me interpretan cómo va a ser la evolución del paciente a lo largo de la enfermedad.
Los criterios de Ransom van a estar al inicio, los voy a tomar al ingreso del paciente y a las 48 horas de haber ingresado al servicio, ¿sí? Si un paciente tiene 3 o más criterios a las 48 horas, ¿se dan cuenta? Descenso de hematocrito, elevación de la urea, calcio, la PO2, déficit en lo que serían bases o secuestro de líquidos, cualquiera de estos, tengo 3 criterios de estos, ya es un indicio de gravedad. Si se dan cuenta, pues tenemos lo que es criterios diagnósticos al ingreso, pues son como muy básicos, son los que yo voy a ver en un examen normal. Y la edad, esta sí es importante que se recuerden, pues siempre ya es una enfermedad que vamos a encontrar más en la edad adulta. ¿Cuál es el problema de utilizar pues los criterios de Ransom? Los criterios de Ransom pues nos interpretan de una manera la mortalidad muy buena, pero tengo que esperar a que pase 48 horas para saber cómo va a estar mi paciente, ¿sí? Entonces, sí los tengo que cumplir, pero no solo voy a utilizar los criterios de Ransom. ¿Qué otros criterios puedo utilizar? Tengo, por ejemplo, los que son los criterios del CIRS, que ya no se utilizan mucho, pero al menos me da una idea de cómo encuentro el paciente. Mayor de 55 años, comorbilidades, obesidad, mal pronóstico. Una proteína C reactiva, aumentada y que aumenta más a las 48 horas del ingreso, mal pronóstico. ¿Sí? Un hematocrito mayor de 44, mal pronóstico. Y hay otra que creo que no la coloqué, que esa también sí, es muy utilizada, que estaríamos hablando de lo que es el BISAP, ¿sí? El BISAP lo puedo utilizar desde pues el inicio y utilizo lo que sería BOOM, estado mental. Si tiene más de 2 criterios de lo que sería una respuesta inflamatoria sistémica, edad mayor de 55 y derrame pleural, ¿sí? Creo que no puedo escribir acá para que se les quede. Pero eso es importante. No, cuando les suba las diapositivas les voy a colocar aquí a un lado BISAP para que vayan, lo miren y lo vuelvan a leer porque BISAP sí es importante. BISAP es el que generalmente ustedes están viendo un paciente en el servicio y les van a decir cuánto de BISAP tiene, cuánto el de Apache o el de Ransom, pues no son como muy utilizados al inicio porque pues ustedes no lo van a ver desde que llega el paciente, tienen que esperar. Entonces, siempre lo primero que les van a preguntar es cuánto tiene de BISAP. Y el BISAP es bien fácil. Todas las letras me dicen algo. B es boom, que tiene que ser, luego va la I, que es con el estado mental. S de Sears. Luego tengo la A de H y luego tengo la P de derrame pleural. Complicaciones en un paciente con pancreatitis. Voy a tener dos tipos de complicaciones y pues la última sigue siendo sistémica, pero ya está como englobada. Voy a tener lo que es complicaciones locales, complicaciones sistémicas y fallo orgánico múltiple, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de complicaciones locales, estamos hablando que son principalmente en el desarrollo de lo que es una pancreatitis moderada. No la voy a encontrar en una pancreatitis leve. Y entre estas voy a encontrar lo que es la colección aguda de líquido peripancreático, un pseudoquiste, una colección aguda necrótica y la necrosis encapsulada, ¿sí? En sistémicas, pues cuando ya hablamos de complicaciones sistémicas, estamos hablando de insuficiencia respiratoria, complicaciones hemorrágicas,
insuficiencia renal aguda, ¿sí? Estas las voy a producir en las primeras 2 semanas y generalmente van a ir relacionadas con lo que es una patología previa, ¿sí? Por eso tengo o complicaciones cardiovasculares, tengo complicaciones renales, tengo complicaciones metabólicas, siempre se van a producir en relación a una alteración que el paciente ya pudo haber tenido. Y por último, pues tenemos el fallo orgánico, que ya sería la sepsis, y ahí estaríamos hablando de lo que es después de ya unas semanas, pues del séptimo día de evolución, y es la causa más frecuente de muerte en un paciente con pancreatitis. Entonces, complicaciones locales. Tenemos la colección aguda peripancreática de líquido, que es la CALP, y es una colección líquida asociada al inicio de las primeras 4 semanas de la pancreatitis aguda, edematizante, ¿sí? Tenemos el pseudoquiste, que es cuando esta colección persiste más de 4 semanas y pues ya tiene pared y contiene enzimas. Luego tenemos una colección aguda necrótica, que es la CAN, colección aguda necrótica, que es lo que sería una colección formada en la fase precoz de una pancreatitis aguda necrosante y no va a tener pared. Generalmente pues es menor a 4 semanas. Y ya por último tenemos la necrosis encapsulada, esto va junto, solo que se me corrió el enter, una necrosis encapsulada que también se conoce como WON, que es lo de Walled Off Necrosis, y es un tejido necrótico encapsulado, pancreático o peripancreático, que ya tiene una pared inflamatoria y que generalmente se forma con un mínimo de 4 semanas. Entonces, para que a ustedes no se les olvide, vamos a hacer un esquemita, un tipo de matriz con eh, con dos rectas. Una recta va a ser con necrosis, sin necrosis. Y la otra va a ser menos de 4 semanas y más de 4 semanas, ¿sí? Entonces, sin necrosis, la colección aguda de líquido peripancreático y el pseudoquiste. Con necrosis, una colección aguda necrótica y la necrosis encapsulada. Menor de 4 semanas, no están encapsuladas, no tienen pared, son las colecciones líquidas, ¿sí? Colección líquida peripancreática, colección aguda necrótica. Y mayor de 4 semanas, sí tienen pared, pseudoquiste y necrosis encapsulada. Ahora, tratamiento. Y los principales pilares del tratamiento en un paciente con pancreatitis, primero, fluidoterapia. Hay que rehidratar al paciente. Vamos a darle analgesia, nutrición, no solo la nutrición que se le va a dar, sino regular cómo se le va a dar, una antibiótico-terapia y un ERCP cuando lo llegue a necesitar, ¿sí? Estos son los pilares principales. Ahora, aquí les coloqué un diagrama de flujo para que sepan más o menos cómo tratar al paciente, cómo nos vamos a ir según el tratamiento y el síntoma o la clasificación de gravedad que va a tener el paciente. Esta tablita no le coloqué aquí abajo, pero este está de lo que es el manual de CTO, de gastro, de ahí le saqué este diagrama de flujo para que puedan ir y revisarlo. Entonces, primero, fluidoterapia. ¿Qué le voy a dar al paciente? Es la primera línea, ¿sí? Es una fluidoterapia intensiva. Le tengo que dar por lo menos de 250 a 500 mililitros por hora durante las primeras 12 a 24 horas, ¿sí? En otros lados van a encontrar que es 15 mililitros kilogramos, si no estoy mal. Pero lo importante es que tienen que saber que es intensiva, ¿sí? ¿Qué le voy a dar al paciente? Generalmente le voy a dar lactato de Ringer, ¿sí? Eh, en algún caso, pues se le puede colocar lo que es salino, pero primera línea, lactato de Ringer.
¿Por qué es tan importante la fluidoterapia y por qué hago tanto énfasis en que es una fluidoterapia inmediata, intensiva? Porque generalmente voy a tener una hipovolemia. El paciente con pancreatitis va a tener vómitos, va a tener diarrea, va a tener paso al tercer espacio por la vasodilatación. Entonces voy a tener una hemoconcentración y eh, una lesión prerrenal por la misma hipovolemia. Entonces tengo que llegar y solucionar esto de una. Luego me voy con la analgesia. Em, la analgesia se puede utilizar paracetamol y opiáceos intravenosos, ¿sí? Em, no tenemos que utilizar AINES porque vamos a dar una gastropatía que nos va a dar una nefrotoxicidad asociada, ¿sí? Eso es bien importante. No se dan AINES. Primera línea, lo mejor para dar en un paciente que tiene mucho dolor en pancreatitis, opiáceos. Nutrición, y cuando hablamos de nutrición no solo hablamos de cómo vamos a alimentar al paciente, sino cuándo sí y cuándo no. Anteriormente se decía que un paciente con pancreatitis entraba en nada peor al servicio, ¿sí? No tenía indicación de alimentarse en absolutamente nada, ni dieta líquida, ni dieta blanda, nada, nada peor por 48 horas. Ahora, pues algunos estudios nos han dicho que pues depende de la gravedad del paciente, ¿sí? Si se dan cuenta aquí sí dice dieta absoluta de 3 a 5 días, pero realmente hay algunos artículos que nos recomiendan que si el paciente no tiene mucho dolor y tolera dieta blanda, hay que darle dieta blanda. Si tolera dieta líquida, hay que darle dieta líquida. Siempre hipograsa, eso sí hay que cuidarlo que sea hipograsa, pero si el paciente tolera, hay que darle. ¿Por qué? Porque el paciente tiene que empezar a alimentarse de 4 a 5 días. Y si nosotros tenemos un paciente en inanición durante 4 días, cuando sí pudo haberla tolerado, va a costar mucho que empiece a adaptarse otra vez. Y es bien importante que el paciente regrese otra vez a la alimentación. Entonces, si puede tolerar la dieta líquida, si puede tolerar dieta blanda, no es necesario que lo ingrese en nada por vía oral. Antibiótico-terapia o antibioterapia. Eh, realmente no se recomienda el uso de lo que sería una antibioterapia como profiláctica en los pacientes con pancreatitis aguda, eh, pero cuando la vaya a utilizar, primera línea, carbapémicos como sería imipenem o metronidazol, ¿sí? Ya que tienen buen espectro de penetración al tejido pancreático. Entonces, si utilizo antibioterapia en un paciente, le voy a dar carbapémicos como imipenem o metronidazol, ¿sí? Primera línea. Y pues ya por último tenemos el ERCP, que pues este es indicado en pacientes que tienen signos de colangitis, ¿sí? O en un paciente que está ictérico, entonces tengo que valorar si tiene una obstrucción biliar. Y si se dan cuenta, aquí está pues el tratamiento. Primero, tengo mis primeros 2 diagnósticos, amilasas lipasa elevadas. Recuérdense que tienen que estar 3 sobre la basal. El dolor epigástrico, que es lo que me orienta a decir que es una pancreatitis. Y si no tengo amilasa lipasa, pues tengo el TAC de abdomen después, pero termino en un diagnóstico de pancreatitis aguda. Lo clasifico según gravedad. Leve, que recuerdan que la leve dijimos que no hay alteraciones, no hay complicaciones ni locales ni sistémicas y remite generalmente en 24 horas. Entonces le doy analgesia si la necesita, la dieta, que como les dije, algunas guías nos recomiendan que si tolera, le doy. Y si es litiásica, que es lo que habíamos dicho, si miro a mi paciente que tiene, por ejemplo, ictericia, pues puedo valorar un IRCP. Luego, si ya es moderada o ya es grave, entonces me voy. Primero, siempre a estos pacientes sí los dejo en APO por lo menos 24 horas al ingreso.
Luego les tengo que dar nutrición enteral o parenteral con sonda nasogástrica o sonda nasoyeyunal, ¿sí? Por eso les decía que si el paciente tolera, pues le doy, porque si no inicia adecuadamente, tengo que implementar sondas. Ahora, si tiene colangitis, si tiene obstrucción biliar, valoro ERCP. Si tiene necrosis infectada, entonces ya me voy con lo que es un antibiótico, carbapémicos, metronidazol. Y si tiene pseudoquiste, tengo que darle seguimiento porque el pseudoquiste no es necesariamente de tratamiento quirúrgico. Lo que es la necrosis infectada, en la mayor parte de los casos, sí lleva tratamiento quirúrgico. Y eso sería pues todo por mi parte con lo que es pancreatitis. Muchísimas gracias por la ponencia, Jacqueline. Muy excelente, la verdad. Chicos, si tienen preguntas, por favor, lo pueden dejar en el chat para ir leyéndolas y la ponente les va a ayudar un montón. Bien, tenemos una primera pregunta. Nos dicen si podría repetir, por favor, el volumen de hidratación. No se los conté, ¿verdad? Cuando hablamos de hidratación, les estaba diciendo que tienen que ser de 200 a 500 mililitros hora durante las primeras 12 a 24 horas. En algunas guías van a encontrar que son 15 mililitros por kilogramo, siempre hablando hora, pero tiene que ser una hidratación intensa, inmediata y con lactato de Ringer. Muchas gracias por la pregunta. Chicos, si tienen alguna otra duda más, por favor, pueden dejarlo en el chat. Bien, tenemos otra pregunta. Nos dicen, en el caso de que un paciente renal en hemodiálisis presente pancreatitis, ¿cómo sería la hidratación? La hidratación la manejamos primero para evitar una hipovolemia, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las complicaciones de esta hipovolemia? Tenemos complicaciones a nivel renal, prerrenal, una hiperazoemia. Así que siempre tenemos que valorar si lo que es la filtración glomerular del paciente, la función de excreción,
si ya está en hemodiálisis de mantenimiento, pues realmente ya está siguiendo, ya se está tratando, solamente tengo que llegar, buscar a reponer el valor de hidratación, el valor hemodinámico y detengo la hidratación nuevamente. Pero siempre hay que valorar lo que es la tasa de filtrado glomerular para saber qué tanto volumen tengo que darle en la misma escala al paciente. Muchas gracias. Tenemos un par de preguntas más. A ver, nos dice, ¿la sustitución enzimática es elemental en el tratamiento de pancreatitis aguda? No, no es elemental. Depende del caso o depende de la gravedad del paciente. ¿Por qué? Porque si tenemos una pancreatitis leve, no voy a tener alteración en la excreción y voy a estar siempre manejando una dieta hipograsa para no aumentar la carga de lo que es el páncreas, en lo que se recupera. Ahora, ya si mi paciente tiene una pancreatitis necrótica, necrotizante, y pierdo más del 50% de la funcionalidad de lo que es el páncreas, entonces sí, recurro a lo que es una sustitución enzimática, pero más que como tratamiento inmediato, como tratamiento de mantenimiento, porque el páncreas ya no va a funcionar de la misma manera. ¿Qué quiere decir esto? Durante el periodo en el que el páncreas esté todavía en pancreatitis, no se haya recuperado, no estoy dándole dieta a los pacientes que tienen esta necesidad. Entonces no tengo que sustituir en ese momento, ¿sí? Eh, Dieta blanda, si la tolera, dieta líquida en la mayor parte de sus casos, y la mayoría de pacientes que tienen una pancreatitis que sí necesitaría suplementación enzimática, no les voy a dar dieta, los voy a tener por vía oral. Entonces, se lo voy a dar después de que salga del periodo de la crisis, de la inflamación del páncreas, como sostén para que pueda llevar una vida un poquito más normal en relación a su dieta. Muchas gracias por la respuesta. Otra participante nos pregunta, ¿puede por favor repetir las complicaciones locales, los que se dividen en necrosis y sin necrosis, por favor? Complicaciones locales, ay, es que creo que no puedo dibujar aquí. Cuando hablamos de complicaciones locales, ustedes recuérdense que tengo dos tipos. Tengo dos clasificaciones, una que va en relación a la necrosis y una en relación a si está encapsulada o no. Entonces, sin necrosis, sin cápsula, es una colección de líquido peripancreático, que es el calco. Sin necrosis, pero encapsulada, es un pseudoquiste pancreático. Con necrosis, pero no encapsulada, es el que es el NAC, que es una necrosis aguda en colección. Y sí, creo que es CAN en NAC es en inglés, CAN en español, colección aguda necrótica. Y ya si tengo necrosis y tengo encapsulamiento, entonces es una necrosis encapsulada, que es el WON que se conoce. Solo imagínense, es que no recuerdo cómo se llaman esas gráficas donde se hacía como el vector tiempo y el vector velocidad. Imagínense lo mismo, solo que en necrosis y en cápsula. Y entonces en cada uno de los cuadrantes les va a quedar cada una de las complicaciones locales. Muchas gracias. Una participante nos pregunta, ¿cuál es la dosis de metronidazol? La dosis de metronidazol generalmente es como que la básica que vas a manejar, que son 500 miligramos cada 8, cada 12, dependiendo de cuál es la complicación de tu paciente. Cuando es una necrosis, el metro se da generalmente de 7 a 12 días, ¿sí? Y los que son ya los carbapémicos, estos sí los aplazas de 21 a 27, 28 días, dependiendo de qué tan complicado está el paciente. Pero metro es la dosis que generalmente das para cualquier tratamiento, que son 500, y de 8 o 12 horas, dependiendo del requerimiento del paciente.
Muchísimas gracias por haber respondido a las preguntas. Te agradecemos nuevamente por la ponencia. Gracias por el apoyo a nuestras sociedades. Esperamos contar con tu apoyo en futuras ponencias. Te agradecemos también mucho por el premio. Ya ha sido compartido a los chicos. Esperamos que ustedes lo disfruten, chicos. Unas últimas palabras, por favor. Muchísimas gracias por su invitación, de verdad, yo encantada de siempre participar con ustedes. Espero que les haya servido mucho. Mis diapositivas, como siempre, están en mi cuenta. Van al link que está en la biografía donde dice diapositivas. Ahí van a encontrar esta también y todas las otras de las ponencias que he dado. Así que, pues espero que tengan una feliz tarde y muchísimas gracias por la invitación otra vez. Muchísimas gracias, Jacqueline. Chicos, no se olviden, si quieren las diapositivas, pueden visitar la página de Instagram de la ponente y lo encontrarán en la sección de diapositivas. En unos momentos, chicos, vamos a enviar el link de Quizzes. Va a estar fijado en el chat, así como lo está ahora los resúmenes de gastro. Ustedes ingresan a Quizzes, chicos. Serán 10 preguntas. Tienen que responder 6 a más para que puedan aprobar ese quiz. Recordarles que no hay post-test o pre-test en estas ponencias. Solo enviaremos un formulario de Google que será por toda la semana, chicos. Ayer ya lo enviamos por los grupos en la noche y nuevamente hoy lo enviaremos culminando la ponencia de las 7 para que puedan rellenar. Solo tienen que rellenar ese formulario para nosotros tener sus datos. Y en Quizzes tienen que poner sus nombres completos para poder corroborar que realizaron sus quizzes, chicos. Recuerden, tienen que probar 8 quizzes de los 14. Si tienen dudas, por favor, chicos, o si no pueden ingresar a los quizzes, solo escríbanos por interno. El quizzes va a estar habilitado aproximadamente entre 45 minutos a una hora terminada la ponencia, solo por el día de hoy, chicos. Este link solo lo vamos a enviar por el chat en vivo. Recuerden, si aún no están viendo el chat, por favor traten de ingresar. Todo lo enviamos por el chat en vivo. En breves ya el link va a estar fijado en el chat para que ustedes puedan ingresar. Recuerden ingresar con sus nombres completos, chicos. Como ven, ya en la pantalla está apareciendo el link. Ya está fijado, así que chicos, ingresen por favor. Y si tienen dudas, nos escriben por interno. Les agradecemos nuevamente por haber asistido a esta ponencia. Y nos vemos en la próxima ponencia de las 7 p.m. hora peruana, chicos. Tienen que tener 6 buenas a más en el quizzes y van a tener un tiempo de 45 minutos a una hora para que puedan resolverlo, chicos. Recuerden que solo va a estar habilitado por el día de hoy. Si tienen dudas, escríbanos por interno, por favor, y no olviden completar sus nombres en el quiz, chicos. Si no ingresa su nombre completo, no se preocupe. Con tal que esté un nombre y un apellido, chicos, no habría problema. Sí, chicos, para que ustedes puedan obtener el certificado, tienen que aprobar 8 quizzes y rellenar el formulario de certificación que lo vamos a enviar todos los días al finalizar las 2 ponencias. Si ya rellenaron el día de ayer, no se preocupen, porque el link es el mismo, chicos. Si no cabe todo su nombre, chicos, no se preocupen, solo pueden poner un nombre y un apellido, pero que concuerde con el que está en el formulario de certificación. Y si ya no habría más dudas, chicos, nos vemos en la ponencia de las 7. También tenemos sorpresas. Muchas gracias por haber participado en esta ponencia, chicos. No olviden suscribirse, dejar su me gusta y seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias, chicos.